¿Y si todo lo que creemos saber sobre el origen del mal está trágicamente incompleto? O sea, pensemos en esto por un momento. Cuando la gente habla de entidades demoníacas, la imagen inmediata y casi automática es la de ángeles caídos. Claro, la típica imagen de la gran rebelión cósmica en el cielo. Exacto. Es la historia clásica, la que domina toda la cultura popular. Pero a ver, ¿y si esos espíritus que vemos aterrorizando aldeas en los textos antiguos no son los ángeles caídos originales? ¿Qué pasaría si esas fuerzas oscuras, biológicas y extrañas, son literalmente los fantasmas de los Nefilim que murieron en el gran diluvio? Es una premisa fuerte. Muy fuerte. Hoy nuestra exploración profunda será sobre uno de los mayores enigmas de la antigüedad, un misterio perturbador ligado a una raza formidable que caminó por la tierra, los Nefilim. Las escrituras antiguas sugieren que la mera existencia de los Nefilim desencadenó una catástrofe espiritual masiva que sigue afectando nuestro mundo. Vamos a investigar la evidencia bíblica. Y fíjate que para entender verdaderamente la magnitud de esta teoría, es necesario, despojarse de las interpretaciones modernas. Hay que retroceder miles de años y sumergirse por completo en la cosmovisión del Segundo Templo. Que es un término súper importante de aclarar. Totalmente. La cosmovisión del Segundo Templo se refiere a cómo los pensadores judíos entendían el mundo material y el universo invisible en la época en que Jesús caminaba por la tierra. Definitivamente no pensaban como los occidentales del siglo XXI. Para nada. Por eso, la misión de esta investigación es analizar qué sucedió exactamente en los misteriosos versículos de Génesis 6, contrastar esa historia con los detalles del libro de Enoc y revisar el trabajo monumental de eruditos como el Dr. Michael Heiser en su libro The Unseen Realm. Un trabajo increíble, por cierto. Sí, fascinante. Y a través de esta exploración se revelarán 5 descubrimientos sobre los Nefilim. Vamos a usar las escrituras, el contexto histórico y, sobre todo, los idiomas originales. Así que la idea es desarmar esas tradiciones que llevan siglos repitiéndose. A quienes disfrutan descubriendo misterios bíblicos y desenterrando este tipo de historia, la invitación es a suscribirse. Bueno, arranquemos por el principio, el epicentro del misterio en Génesis 6. El famoso pasaje de los versículos 1 al 4. Ese mero. El texto habla de los hijos de Dios que vieron a las hijas de los hombres. Notaron que eran hermosas y tomaron esposas entre ellas. Ahora, la tradición racionalista, esa que siempre intenta evitar lo sobrenatural, argumenta que estos hijos de Dios eran simples humanos. Ajá, la teoría de la línea de Set. Exacto. Dicen que eran los descendientes piadosos de Set mezclándose con la línea corrupta de Caín. O sea, un tema puramente sociológico, terrenal, sin intervenciones raras. Y bueno, esa es una interpretación que ganó mucha fuerza siglos después. Fue impulsada por pensadores que querían evitar a toda costa la idea de una intervención sobrenatural invasiva. Pero el problema es que esa teoría colapsa por completo cuando miramos el idioma original. Se cae a pedazos. Literalmente. El texto hebreo usa la palabra Elohim, y específicamente la frase Bnei Elohim. En el contexto riguroso del Antiguo Testamento, Elohim funciona como un término de categoría exclusiva para seres del reino espiritual. ¡Wow! O sea, no son humanos. Para nada. Pertenece al dominio invisible. Son miembros del consejo divino de Yahweh. Nunca, en ningún otro pasaje, se refiere a simples humanos de una genealogía específica. La implicación es que no fue una simple mezcla de familias. Fue una transgresión cósmica. Exactamente. Seres divinos, a menudo llamados los vigilantes en la antigüedad, cruzaron un límite dimensional prohibido y cohabitaron con mujeres humanas. A ver, pero hay un obstáculo inmenso aquí. Un pasaje famosísimo en el Nuevo Testamento que siempre sale a la luz para refutar esto. En Mateo 22, Jesús mismo dice que en la resurrección, las personas no se casarán, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo. Claro, el argumento de que los ángeles no tienen género o no procrean. Sí, si los seres espirituales no se casan por diseño divino, ¿cómo es biológicamente posible que estemos hablando de una unión antinatural en Génesis 6? Esa aparente contradicción detiene a muchos estudiosos, pero esto es lo que la mayoría de la gente pasa por alto. Jesús es asombrosamente específico en su elección de palabras. Él dice que serán como los ángeles en el cielo. Ah, en el cielo. Exacto. Está describiendo el estado leal y ordenado del reino celestial. Ahí la procreación no es necesaria porque son inmortales, pero los seres del Génesis no eran ángeles en el cielo obedeciendo reglas. Eran rebeldes. Eran entidades en estado de rebelión absoluta. Estaban abandonando su morada, rompiendo el orden natural.
La regla de Jesús aplica al orden divino, no a seres que cometen una aberración intencional para materializarse. Es como decir que las leyes de tránsito aplican a todos en la autopista, pero eso no impide que un conductor loco decida ignorar todo y estrellarse contra un edificio. Estaban rompiendo las leyes de la física espiritual. Esa analogía es perfecta. Entonces, si los padres eran estos seres espirituales rebeldes y las madres eran mujeres humanas, ¿qué fue exactamente lo que nació de este cruce genético? Bueno, el texto sagrado llama a esta descendencia los valientes, que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y aquí es donde entra el término hebreo central de toda nuestra investigación, la palabra que define el terror de esa era, Nefilim. Una palabra supercargada de misterio, que significa realmente Nefilim en su contexto puro. La palabra Nefilim tiene una raíz en hebreo antiguo que connota los caídos. O en una traducción más aterradora, aquellos que hacen caer a otros. Aquellos que hacen caer. ¡Wow! Sí. La tradición medieval diluyó esto y los llamó simplemente gigantes. Eso hace que la gente se imagine a humanos muy altos, quizás con un problema de glándula pituitaria. Pero la etimología demuestra que los nefilim eran mucho más grotescos. O sea, no era una simple ventaja biológica. No, eran entidades híbridas. Poseían carne humana, estructuras óseas formidables, pero estaban animados por un espíritu completamente corrupto, ajeno a la tierra. Llevándolo a términos actuales, o sea, de tecnología, es como si estos vigilantes hubieran hackeado el código fuente de la biología humana. Tomaron el hardware humano, el cuerpo biológico, y le inyectaron un software espiritual corrupto. Un virus viviente. Literalmente. Y esta descendencia, los Nefilim, consumía recursos a un ritmo insostenible. Debió ser aterrador ver a estos seres con una capacidad de destrucción monumental. Y siguiendo con tu analogía, no fue un virus inofensivo, fue un malware diseñado para colapsar todo el sistema operativo de la Tierra. La multiplicación de los Nefilim aceleró la violencia y la depravación ecológica a niveles intolerables. Por eso el diluvio. Exactamente. Esta alteración masiva fue el catalizador principal para el juicio del diluvio universal. El sistema requería un borrado total porque la humanidad estaba siendo devorada por los Nefilim. Su mera existencia era un insulto a la biología divina. Y aquí llegamos a un cuello de botella narrativo fascinante. Sabemos que los Nefilim tenían cuerpos masivos. Necesitaban comer y respirar. Y el diluvio arrasó con toda carne en la tierra. Todo quedó bajo el agua. Sí. La biología de los Nefilim fue erradicada. Pero si eran mitad espíritu inmortal y mitad mortales, ¿a dónde fueron a parar sus espíritus cuando murieron ahogados? Esa es la pregunta de oro. El punto ciego que resuelve siglos de confusión. Para responderla, volvemos al libro de Enoc. En el capítulo 15 se describe con un nivel casi forense qué ocurrió con la parte inmaterial de los Nefilim. ¿Y qué dice el texto? Detalla que al perecer la carne, sus espíritus híbridos quedaron en un limbo absoluto. Su origen materno no los hacía humanos puros, así que no podían ir al Seol, el lugar de reposo de las almas humanas. O sea, no calificaban como humanos para entrar al Seol. Exacto. Y por otro lado, por su naturaleza corrupta, el reino celestial de sus padres les estaba completamente cerrado. No tenían permiso de entrada al dominio espiritual puro. Ni de aquí ni de allá. Tal cual. El resultado: se convirtieron en espíritus desencarnados, entidades invisibles condenadas a vagar por la tierra. Esa, según la teología de los tiempos de Jesús, es la verdadera procedencia de los demonios en el Nuevo Testamento. Esto lo cambia todo. O sea, de verdad hace explotar la forma en que uno lee los evangelios. Siempre se asume que cuando Jesús confrontaba a un demonio, estaba frente a un ángel caído original de la rebelión celestial. ¿Y no es así? Pensar que en realidad está lidiando con fantasmas híbridos, con los restos espirituales de los Nefilim, le da una dimensión arqueológica e histórica brutal al Nuevo Testamento. Es un cambio de paradigma profundo, pero históricamente exacto. Y sabemos esto con certeza porque la misma Biblia lo valida. La epístola de Judas, en sus versículos 14 y 15, cita textualmente al libro de Enoc. Lo cual prueba que los apóstoles conocían esta historia. Claro, demuestra irrefutablemente que la historia de los vigilantes y el destino de los Nefilim era el marco de referencia innegable en esa época. Es como encontrar el manual histórico perdido. Y fíjate, si estas entidades son los fantasmas de los Nefilim, esto resuelve una contradicción enorme en la Biblia. Por un lado,
Judas y la segunda carta de Pedro hablan de ángeles que pecaron en la antigüedad. Sí, los padres. Y dicen que Dios los tiene bajo oscuridad en prisiones eternas, totalmente encadenados, inmovilizados. Pero luego lees Lucas o Marcos y ves a legiones de demonios vagando libres por ahí, buscando poseer cuerpos e incluso metiéndose en cerdos. Es una contradicción aparente muy fuerte. Claro, porque si los ángeles están en prisiones de máxima seguridad, ¿quiénes andan sueltos poseyendo gente? Pero esperen, se pone aún más interesante. Porque la teoría de los espíritus híbridos resuelve esto con precisión quirúrgica. Estamos viendo dos categorías distintas de seres. Los padres, los ángeles de Génesis 6, fueron juzgados y encerrados en el Tártaro, el abismo de confinamiento. Ellos están fuera de circulación. Totalmente. Su castigo fue la privación de influencia. Pero los que vagan libres, esos son los espíritus de la descendencia, las almas desencarnadas de los Nefilim. Retomando la analogía del software, los programadores originales del malware están presos, desconectados de la red. Pero el código malicioso, los espíritus de los Nefilim, sigue flotando en el sistema, buscando infectar dispositivos. Exacto, buscando hardware. Por eso tienen esa obsesión adictiva por poseer un vehículo físico. Necesitan un cuerpo porque la existencia física es su paraíso perdido. Ellos experimentaron el mundo en cuerpos inmensos antes del diluvio. Estar desencarnados es una agonía para un Nefilim. Una agonía constante. Esa es la motivación central detrás de la posesión demoníaca. No es maldad abstracta, es una adicción por recuperar una interfaz física. Y fíjate en su inteligencia. En los evangelios sabían exactamente quién era Jesús. Tenían información privilegiada. Heredaron la capacidad cognitiva y el conocimiento antiguo de su linaje angelical. Son intelectos de diseño celestial, pero corrompidos y atrapados. Si estamos lidiando con un malware tan antiguo e inteligente, el antídoto no podía ser simplemente un código ético nuevo. Requería una intervención divina directa para erradicar esta infección. Y esto conecta la prehistoria de los Nefilim con la cruz de Cristo. Así es. Y el texto original revela la respuesta magistralmente en Colosenses 2:15. Pablo declara que Cristo, despojando a los principados y potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. El cristocentrismo en la guerra espiritual. Exacto. La cruz no fue solo un mecanismo legal para perdonar pecados, fue un evento de conquista y limpieza cósmica territorial. Al encarnarse, Jesús tomó la misma materia biológica, la carne humana, que los vigilantes intentaron corromper creando a los Nefilim. Jesús se metió físicamente en el mismo campo de batalla que ellos habían hackeado. Y la vida y sacrificio de Cristo no fue un simple reinicio, fue un formateo a bajo nivel de todo el hardware de la humanidad. Jesús reclamó el dominio material y revocó los derechos territoriales que los vigilantes y los Nefilim creían tener sobre la tierra. O sea que cuando Jesús expulsaba espíritus en Galilea, estaba ejecutando un desalojo legal. Les estaba demostrando que su jurisdicción sobre la biología humana se había terminado. Es una visión súper épica de la historia. Nos da un panorama inmenso. Al entender que Elohim señala una transgresión dimensional, que Nefilim revela entidades híbridas y que sus espíritus ahogados son los demonios errantes, todo encaja. La contradicción entre ángeles encadenados y espíritus errantes desaparece por completo. Y culmina en la certeza de que el triunfo de Cristo desmanteló toda esta red de maldad prehistórica ligada a los Nefilim. Es simplemente fascinante. Es un tapiz histórico profundamente coherente. Y bueno, a quienes les apasionan estos temas, la sugerencia a nuestra audiencia es suscribirse para recibir más investigaciones de misterios bíblicos. Absolutamente. Y para aterrizar toda esta información, surge una pregunta ineludible. Para las personas que mantienen una fe activa hoy en día, ¿cuál es la utilidad real de desenterrar los secretos sobre los Nefilim? ¿Por qué importa esto más allá de la curiosidad? Importa muchísimo, porque rescata a la fe del reduccionismo. Nos recuerda que la cosmovisión de las Escrituras no son fábulas inofensivas. El ecosistema espiritual es vasto y las batallas invisibles tienen raíces muy antiguas. No es para generar miedo, supongo. Para nada. Conocer la historia de los Nefilim ayuda a dimensionar el colosal tamaño de la redención. Confirma que se lidia con influencias antiguas, sí, pero es una fuerza que ya ha sido legal y territorialmente derrotada. La comprensión profunda de la historia ilumina la majestuosidad de la salvación. Esa es la perspectiva correcta. Transforma narrativas planas en una realidad cósmica asombrosa. Y antes de cerrar esta exploración profunda,
Hay un último pensamiento para reflexionar. A ver, cuéntanos. Hay que visualizar los legendarios manuscritos del Mar Muerto en las cuevas de Qumrán. Cuando los arqueólogos abrieron esos pergaminos, encontraron el libro de Enoc allí, estudiado con inmensa reverencia en la época de Jesús. Un texto clave. Si ese texto probó ser tan vital para comprender la naturaleza de los Nefilim y luego fue marginado por casi 2000 años, ¿qué otros textos milenarios ocultos bajo la arena estarán guardando en silencio el contexto perdido que necesitamos para comprender la Biblia? Es una interrogante inquietante, pero que invita a una gran humildad teológica. Nuestro pasado todavía esconde muchos secretos. Sin lugar a dudas. A quienes nos escuchan, la invitación es a suscribirse, darle me gusta y dejar un comentario sobre qué fue lo que más sorprendió sobre los Nefilim. Próxima investigación: los manuscritos del Mar Muerto.